Ok, en este video te mostraré cómo es que se hace o cómo se aplica más bien la excepción al principio de definitividad consistente en lo que se conoce como interpretación adicional o fundamento legal insuficiente. Primero que nada te pondré en contexto. Tenemos un cliente de nombre Rubén, así lo vamos a manejar, que hace unos meses solicitó la cancelación de sus antecedentes penales. Esta cancelación se pide con base en la Ley Nacional de Ejecución Penal, artículo 27, fracción quinta, inciso G, en que se establece que cuando una persona cumpla con su pena, se puede pedir esa cancelación siempre y cuando no se esté ante los casos de delitos graves previstos en la ley. Bueno, el artículo 116 de la misma Ley Nacional de Ejecución Penal establece que las controversias de los jueces de ejecución, de las que conocerán los jueces de ejecución, entre otras, son las siguientes, y menciona en la fracción cuarta la duración, modificación y extinción de la pena y de sus efectos, recalco, y de sus efectos. La autoridad, hace poquito, después de muchos trámites, el juez de ejecución nos contesta de buenas a primeras y con un procedimiento ahí medio, pues creo yo, no apegado a lo que es la ley. Nos contesta que no se le otorga la prescripción de sus antecedentes penales, cosa que nadie solicitó y que en efecto no procedía, porque no están prescritos, simplemente. Yo lo que pedí o lo que pedimos era la cancelación. Entonces esa situación no se le solicitó, resolvió así, pero bueno, ya resolvió en el expediente planteado. Entonces la pregunta obligada es, ¿qué procede? Apelación, algún otro recurso o amparo. Y aquí viene el ejercicio de nosotros. El artículo 132 de la Ley Nacional de Ejecución Penal habla de la procedencia del recurso de apelación en esta etapa, en esta fase. Y dentro de sus posibilidades, sus establecimiento de su procedencia, menciona en la fracción segunda la modificación o extinción de penas. La pregunta es, ¿los antecedentes penales son modificación o extinción de penas? Bueno, pudiera yo interpretar que sí, pudiera alguien interpretar que no. Si lo concatenamos con el artículo 116, dice que los jueces de ejecución conocerán controversias relacionadas con la duración, modificación y extinción de la pena y de sus efectos. Yo creo que los antecedentes penales son efectos o son consecuencias de una pena. Entonces mi inferencia es que si relacionamos este artículo 116 con el 132, sí procedería el recurso de apelación. Bueno, pues ahora bien, cuando tenemos que hacer este ejercicio en el que tenemos que vincular este artículo 116 y relacionarlo con este otro 132, ahí hay o fundamento legal insuficiente, porque no lo dice claramente aquí, o hay interpretación adicional. ¿Qué interpretación sería aquí? Pues la interpretación armónica o sistemática, aquella en la que se tienen que correlacionar artículos de varias partes de la ley o de los capítulos o de los títulos. Y en cualquiera de los dos supuestos que querramos tomar, es decir, fundamento legal insuficiente porque no lo dice claramente, o interpretación adicional, en cualquiera de los dos, por ese solo hecho y por el hecho de estar ante autoridad jurisdiccional, ante juez, pues
tenemos ante nosotros una excepción al principio de definitividad, la establecida en la ley de amparo en el artículo 61, fracción 18. Esta fracción 18 tiene un apartado A, B, C y D, si no me equivoco, y al final, en el último párrafo, viene lo que estoy tratando de explicar, que hay excepción al principio de definitividad cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o fundamento legal, dice, o su fundamento legal sea insuficiente. Interpretación adicional, tenemos que hacer interpretación armónica del artículo 132 y el 116 para de ahí derivar que sí procede, de ahí deducir que sí procede la apelación. Bueno, ahí hay interpretación adicional o fundamento legal sea insuficiente. El fundamento de la apelación no es suficiente para determinar, sin lugar a dudas, que en este caso que estoy planteando de cancelación de antecedentes penales, proceda la apelación. Entonces, en cualquiera de los dos supuestos estamos ante esta excepción al principio de definitividad. Les dejo este material y al final del mismo encontrarán también tesis relacionadas con esta excepción. Espero les sirva esta información. Gracias.